Enseñanza 1. La verdad que os hace libres, Juan 8:32. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por tus propios pensamientos, como si tu mente fuera una prisión que repite miedos, inseguridades y mentiras que te hacen dudar de quién eres realmente? A veces parece que, incluso cuando intentamos ignorar estas voces, ganan fuerza. Pero ¿y si te dijera que todo esto se puede disolver con una sola palabra, verdad? La verdad tiene un poder que las mentiras nunca podrán poseer. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero qué verdad es esta? No es solo información, es una revelación, una llave que abre puertas que parecieron cerradas durante mucho tiempo. Imagínese vivir sin la carga de cargar con estas mentiras. Imagínese despertarse por la mañana sin ese sentimiento de insuficiencia, sin la presión de cumplir con las expectativas impuestas por la sociedad o incluso por usted mismo. Jesús habla de una verdad que va más allá de la comprensión humana. Él no solo le ofrece información, Él te está ofreciendo libertad. Cuando nos conectamos con la verdad de quién es Él y quién dice que somos, algo dentro de nosotros cambia. Las mentiras que solían dominar pierden su poder porque la luz de la verdad expone lo que estaba oculto. Piensa en la verdad como un faro en medio de la oscuridad. Es como esa densa niebla que te impide ver el camino que tienes por delante. ¿Alguna vez has temido el futuro porque no podías verlo con claridad? Ese es el efecto de las mentiras en nuestras vidas, oscurecen nuestra visión y nos hacen creer que lo peor siempre está al acecho. Pero la verdad ilumina. La verdad revela. Y cuando entra la luz, el miedo ya no tiene espacio, desaparece. Jesús es la verdad misma, y es conociendo lo que somos liberados de la prisión del miedo. ¿Cuántas veces te has sorprendido creyendo que no eras lo suficientemente bueno, que no tenías lo necesario para superar un desafío? Eso es lo que te dice el mundo, eso es lo que el miedo susurra en tus oídos. Pero la verdad de Jesús es diferente. Nos recuerda que somos más que vencedores, que somos hijos de Dios, amados, elegidos y protegidos. Cuando conoces esta verdad, el miedo pierde su fuerza. ¿Alguna vez has visto una mentira sobrevivir a la luz? Cuando llega la verdad, disipa las sombras de la duda y la inseguridad. Ahora mira dentro de ti. ¿Qué mentiras has estado cargando? ¿Qué miedos han estado controlando tus decisiones? ¿Es el miedo a no ser suficiente, a fracasar o a perder algo o a alguien? Jesús nos enseña que cuando conocemos la verdad, somos libres. Y esta libertad no es temporal, es permanente. Pero esto requiere una elección. Tienes que decidir abandonar las mentiras. Debes decidir que la verdad de Dios sobre ti es más poderosa que cualquier temor que intente dominarte. Enseñanza 2. No os preocupéis por el mañana, Mateo 6:34. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto de tu vida pasas preocupándote por el mañana? Esa sensación persistente de que algo malo podría pasar o de que es posible que no tengas control sobre lo que está por venir. El miedo al futuro es una sombra que se cierne sobre todos nosotros en algún momento. Lo curioso es que pasamos tanto tiempo ansiosos por lo que podría pasar que nos olvidamos de vivir el ahora. Jesús, en su sabiduría, nos advirtió, por lo tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas propios. ¿Pero por qué, incluso después de escuchar estas palabras, todavía nos dejamos consumir por la ansiedad? La ansiedad es como un ladrón silencioso que poco a poco nos roba la paz, la alegría y la confianza. Se alimenta de incertidumbres, de todo lo que no podemos controlar. Pero Jesús nos llama a una vida diferente. Nos llama a confiar en algo más grande que las circunstancias. Piensa en la naturaleza. Mira los pájaros en el cielo o las flores en el campo. No se preocupan por lo que comerán o vestirán mañana, pero Dios cuida cada detalle. ¿No somos nosotros, como hijos amados de Dios, mucho más valiosos? La ansiedad nos paraliza. Nos hace creer que debemos tener todas las respuestas, que el futuro está en nuestras manos. Pero esto es una ilusión. El control que creemos tener es solo un intento desesperado de protegernos de lo desconocido. Jesús nos ofrece una salida. Él nos enseña que no necesitamos cargar con el peso del mañana porque Él ya está ahí. Él conoce cada detalle, cada dificultad y cada victoria que depara el futuro. Cuando entendemos que no estamos solos, que tenemos un Dios que ya ha preparado el camino, el miedo al mañana comienza a desvanecerse.
Ahora piensa en cuántos momentos preciosos has perdido hoy por miedo a lo que pueda pasar mañana. Tal vez estabas con tu familia, pero tu mente estaba atrapada en preocupaciones financieras. O tal vez te abstuviste de dar un paso importante porque tenías miedo de fracasar. La ansiedad nos impide vivir el presente plenamente. Pero Jesús nos invita a confiarle el mañana. Él no promete que el mañana siempre será fácil, pero garantiza que estará con nosotros en cada paso del camino. Respira hondo. Deja que estas palabras de Jesús penetren en tu corazón, no te preocupes por el mañana. Cada día tiene sus propias batallas pero también sus propias victorias. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos descansar en la certeza de que Él se encargará de todo. El mañana le pertenece a Él y nuestro papel es vivir el hoy con fe, sabiendo que pase lo que pase, siempre estaremos bajo su cuidado. Enseñanza 3. Jesús camina sobre el agua, Mateo 14, 22, 33. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo a tu alrededor parecía desmoronarse y el miedo te susurraba que no había salida? Esos momentos en los que las olas de la vida parecen demasiado altas, demasiado fuertes y sientes que te estás hundiendo. Peter conocía muy bien este sentimiento. En medio de la tormenta, en la oscuridad de la noche, vio a Jesús caminando sobre el agua. Con valentía, Pedro pidió venir a Jesús y, por un breve momento, hizo lo imposible, caminó sobre el agua. Pero entonces sucedió algo. Pedro apartó sus ojos de Jesús y comenzó a concentrarse en las olas que lo rodeaban. El miedo se apoderó de él y empezó a hundirse. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Damos el primer paso, confiados en que Jesús está con nosotros, pero pronto permitimos que las circunstancias, los problemas y las tormentas de la vida nos distraigan. El miedo es como esas olas, crece cuanto más nos concentramos en él. Cuando apartamos los ojos de Jesús, perdemos el equilibrio y lo que antes parecía sólido de repente se desmorona. Pedro comenzó a hundirse porque dejó que el miedo fuera mayor que su fe. Pero la historia no termina ahí. Cuando Pedro comenzó a hundirse, hizo lo que todos deberíamos hacer, gritó pidiendo ayuda: «Señor, sálvame». E inmediatamente Jesús extendió su mano y lo levantó. Este es el poder de centrarse en Jesús. Incluso cuando el miedo nos abruma, Jesús no nos deja hundirnos. Él no nos abandona en la tormenta. El problema no es sentir miedo, el problema es dejar que eso nos aleje de Jesús. Cuando llega el miedo, y aparecerá, lo único que tenemos que hacer es gritar. Jesús siempre está dispuesto a levantarnos. Ahora piensa en las aguas a las que te enfrentas. ¿Qué tormentas amenazan con hundirte? Tal vez sea el miedo a perder a alguien que amas, el miedo a fracasar en algo importante o incluso el miedo a lo desconocido. Estas olas pueden ser intensas y el viento puede ser feroz. Pero recuerda, Jesús camina sobre el agua. No es solo alguien que observa desde la distancia. Él es quien entra contigo en la tormenta, llamándote a caminar sobre lo imposible. Si mantienes la mirada fija en Él, la invitación de Jesús es clara: venir. No nos pide que entendamos cómo se resolverá todo. Solo nos pide que confiemos y demos el paso. Pedro se hundió cuando dejó que el miedo fuera mayor que su fe, pero Jesús estaba allí para levantarlo. La próxima vez que el miedo amenace con hundirte, recuerda que Jesús está a tu lado, listo para levantarte y ayudarte a caminar sobre el agua nuevamente. Las olas pueden ser altas, pero no hay nada que Jesús no pueda cruzar por ti. Enseñanza 4. Paz en la tormenta, Marcos 4 y 39. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible tener paz en medio del caos? La vida a menudo se siente como una tormenta incontrolable, con vientos que amenazan con destruir todo lo que hemos construido y olas que nos hacen preguntarnos si podremos sobrevivir. En un barco con sus discípulos, Jesús nos mostró algo profundamente impactante: incluso en medio de la tormenta más grande, Él estaba en paz. Imagínese que por un momento, mientras los discípulos entraban en pánico, luchando contra el viento y el agua que inundaba la barca, Jesús estaba dormido. ¿Cómo podría ser esto? El secreto está en su total confianza en Dios. Cuando los discípulos, aterrorizados, finalmente despertaron a Jesús y clamaron pidiendo ayuda, su respuesta fue asombrosa. Se levantó, miró la furia de los elementos y simplemente dijo: «Paz, estad quietos». Al instante cesó el viento y se hizo una gran calma. ¿Qué nos enseña esta escena? Que la paz de Jesús no depende de circunstancias externas.
La verdadera paz es interna y está arraigada en la confianza de que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Piensa en las tormentas de tu vida. ¿Qué te mantiene despierto por la noche? ¿Qué situaciones te hacen sentir como los discípulos en ese barco, creyendo que está a punto de hundirse? Puede ser una crisis financiera, un problema de salud o una pérdida que parece que no puedes superar. Cualquiera que sea tu tormenta, Jesús está contigo en la barca. Y así como calmó el mar hace 2000 años, todavía tiene el poder de calmar las tormentas que enfrentamos hoy. Pero más que calmar lo externo, Jesús quiere calmar lo que hay dentro de ti. La verdadera paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Jesús. Cuando le permitimos entrar en el centro de nuestras tormentas, algo cambia. No es que los problemas desaparezcan, sino que nuestra perspectiva cambia. Dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar en aquel que tiene el poder de calmar hasta el viento más fuerte. La paz que Jesús ofrece es una paz que desafía la lógica, una paz que nos permite descansar en medio del caos, sabiendo que estamos a salvo en sus manos. Ahora, mira tu vida y pregúntate, ¿dónde necesitas esta paz? ¿Estás tratando de controlar las tormentas por tu cuenta, sin darte cuenta de que Jesús está en la barca contigo, listo para traer la calma? A veces, todo lo que necesitamos hacer es lo que hicieron los discípulos, pedir ayuda. Por muy intensa que parezca la tormenta, Jesús siempre está al alcance de tu grito. Él escucha, responde, y en su momento perfecto, calma la tormenta. Enseñanza 5, el buen pastor, Juan 10 y 11. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber qué dirección tomar? El mundo en el que vivimos, con sus innumerables voces y opiniones, a menudo nos deja confundidos y preguntándonos qué camino seguir. Es como estar en un laberinto sin mapa, buscando desesperadamente una salida. En este escenario, Jesús se presenta como el buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esta declaración no es solo una promesa de cuidado sino una garantía de que incluso cuando nos sentimos desorientados, Él está delante de nosotros, guiándonos. Piense en un pastor cuidando su rebaño. Puede que las ovejas no entiendan hacia dónde van ni vean los peligros que se avecinan, pero el pastor sí. Él conoce el terreno, donde están los verdes pastos y las aguas tranquilas. De la misma manera, Jesús nos guía, incluso cuando no podemos ver lo que está por delante. El miedo surge cuando intentamos tomar el control, creyendo que debemos entenderlo todo. Pero el papel de las ovejas es seguir al pastor, y nuestro pastor es bueno, fiel y sabe exactamente lo que es mejor para nosotros. ¿Cuántas veces te ha paralizado el miedo a lo desconocido? ¿Alguna vez te has encontrado en un dilema, sin saber qué decisión tomar y con miedo de elegir el camino equivocado? El buen pastor no solo conoce el camino sino que camina a nuestro lado. Él va delante de nosotros, afrontando los peligros, y nos protege por detrás, asegurándose de que nada nos haga daño. Jesús no promete que no habrá valles oscuros, pero garantiza que incluso en el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, guiándonos con su vara y su cayado, protegiéndonos y consolándonos. Ahora imagina esto, estás caminando por un camino desconocido y sientes que tu ansiedad aumenta con cada paso. Pero de repente te das cuenta de que no estás solo. A vuestro lado está aquel que conoce cada curva, cada obstáculo, y que con su mirada atenta y amorosa os guía con seguridad. Este es Jesús, el buen pastor que nunca abandona a sus ovejas, que nos lleva en sus brazos cuando estamos cansados y asustados. El buen pastor nos enseña que el miedo al futuro, el miedo a no saber a dónde ir, se disipa cuando confiamos en su guía. No necesitas tener todas las respuestas porque Jesús ya las tiene. Él conoce el camino que debes tomar y si confías en Él, te llevará exactamente a donde debes estar. Incluso si estás en medio de un desierto, sin ver una salida, recuerda, el buen pastor nunca abandona a sus ovejas. Él está contigo, guiándote, protegiéndote y conduciéndote al lugar de descanso y provisión que ha preparado para ti. Enseñanza 6, la fe tan pequeña como una semilla de mostaza, Mateo 5 y 20. ¿Alguna vez te has sentido pequeño ante los desafíos de la vida, como si tu fe fuera tan insignificante que no pudiera superar las montañas que tenías ante ti? A veces el miedo nos convence de que nuestra fe no es suficiente, que no es lo suficientemente grande ni fuerte para superar las barreras que enfrentamos. Jesús, con una sencillez desarmante, nos enseña algo extraordinario: si tenéis fe tan pequeña como un grano de mostaza, podréis decirle a este monte,
pásate de aquí allá, y se moverá. Nada os será imposible. Una semilla de mostaza es pequeña, casi imperceptible, y sin embargo, Jesús usa esta pequeña semilla como una poderosa metáfora para mostrarnos que el tamaño de nuestra fe no importa tanto como su autenticidad y enfoque. Lo que Jesús nos está diciendo es que incluso la más mínima cantidad de fe genuina, si se pone en él, tiene el poder de mover montañas. Estas montañas pueden ser cualquier cosa: miedos profundos, inseguridades, problemas familiares o desafíos profesionales. Lo que parecía insuperable de repente puede volverse posible porque no es nuestra fuerza la que mueve la montaña, sino la fe que ponemos en Dios. A menudo caemos en la trampa de creer que necesitamos una fe gigantesca para superar los obstáculos en nuestro camino. Pero Jesús nos invita a ver la fe de otra manera. Él nos desafía a confiar en que, por pequeña que parezca nuestra fe, tiene un potencial transformador cuando está arraigada en él. Una semilla de mostaza, cuando se planta, crece hasta convertirse en un árbol grande que ofrece sombra y refugio. De manera similar, nuestra fe, aunque pequeña, puede crecer y convertirse en una fuente de fortaleza y transformación en nuestras vidas y las de los demás. Piensa por un momento en las montañas a las que te enfrentas. Quizás sea el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente o incluso el miedo a no poder superar una pérdida. Estas montañas pueden parecer inamovibles, pero Jesús nos recuerda que con fe nada es imposible. La belleza de esta enseñanza es que no exige de nuestra parte una fe perfecta, simplemente pide fe real y sincera, por pequeña que sea. Fe que, como el grano de mostaza, puede parecer insignificante a los ojos humanos pero que contiene en sí el poder de Dios mismo. Ahora mira dentro de ti. Quizás haya estado cargando con el peso de pensar que su fe no es lo suficientemente fuerte y que necesita más para superar sus desafíos. Pero Jesús nos desafía a dar el primer paso, incluso con la más mínima fe. Nos muestra que el tamaño de nuestra fe no es lo que determina el resultado, sino aquel en quien la depositamos. Cuando confiamos en Jesús, hasta la semilla más pequeña puede dar frutos extraordinarios. Las montañas pueden ser altas, pero la fe, por pequeña que sea, es más poderosa que cualquier obstáculo. Enseñanza 7. El rechazo del mundo, Juan 15, 18-19. ¿Alguna vez has sentido el peso del rechazo, el dolor silencioso que surge cuando te das cuenta de que no encajas, que las personas que te rodean no te aceptan o te tratan de manera diferente debido a tu fe? El miedo al rechazo es uno de los miedos más paralizantes que podemos experimentar. Nos impide ser auténticos y, a menudo, nos obliga a ocultar quiénes somos realmente para evitar incomodidades y juicios. Jesús sabía que esto sucedería. Nos dijo claramente: si el mundo os odia, tened en cuenta que a mí me odió primero. Estas palabras pueden parecer duras, pero encierran una verdad liberadora. Lo que Jesús revela es que el rechazo debido a nuestra fe no es inesperado ni inusual. De hecho, Él nos prepara para ello. El mundo, con sus valores a menudo opuestos a los de Dios, rechazará a quienes caminan en la luz de Cristo. Y este rechazo puede manifestarse de muchas maneras, desde comentarios crueles hasta exclusión de los círculos sociales e incluso formas más severas de persecución. Pero hay una razón para esto. Jesús dice: no sois del mundo, pero yo os he elegido del mundo. No somos amados ni valorados por el mundo, sino por Dios mismo. La opinión del mundo, por dolorosa que sea, no es lo que nos define. Jesús soportó el rechazo máximo, despreciado, ridiculizado y crucificado, pero a través de ese rechazo, nos trajo la redención. Cuando nos asalte el miedo al rechazo, debemos recordar que estamos en buena compañía. El Salvador del mundo también fue rechazado. Y Él nos llama a seguirlo, incluso si eso significa enfrentar también el rechazo. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de temer el rechazo, lo viéramos como una confirmación de que estamos en el camino correcto? Cuando somos rechazados por seguir a Cristo, es una señal de que vivimos según los valores del reino y no según las normas del mundo. El rechazo puede doler, pero también puede fortalecernos. Nos recuerda que nuestra identidad tiene sus raíces en algo mucho más grande que la aprobación fugaz de este mundo. Nuestra verdadera aceptación proviene de Dios, y en Él encontramos nuestra seguridad. Piensa en las ocasiones en las que te has sentido rechazado, tal vez en un grupo de amigos, en el trabajo o incluso en tu propia familia. Estas experiencias podrían haber fomentado el miedo o incluso el deseo de conformarse, de encajar a cualquier precio. Pero Jesús te llama a algo más grande. Él te recuerda que aunque el mundo te rechace, Él te ha elegido. Y su elección es eterna.
firme e inquebrantable. Cuando surja el miedo al rechazo, recuerda que eres aceptado por el Creador mismo. Y esa aceptación es lo único que realmente importa. Enseñanza 8. El poder de la humildad, Mateo 5, 5. ¿Alguna vez te has encontrado tratando de parecer fuerte y en control, incluso cuando en el fondo te sentías pequeño y vulnerable? El mundo nos enseña a valorar a quienes parecen invencibles, autosuficientes y nunca muestran debilidad. Pero Jesús pone patas arriba esta lógica. Nos dice algo profundo y contradictorio: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Para muchos esto puede parecer una contradicción. ¿Cómo puede la mansedumbre, a menudo asociada con la debilidad, conducir a algo tan grandioso como heredar la tierra? El secreto está en lo que Jesús realmente quiere decir con mansedumbre y humildad. No se trata de pasividad o de dejar que los demás te pasen por encima. Se trata de una fuerza interior expresada a través de la calma, la confianza y el autocontrol. La humildad es la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y aceptar que no tenemos todas las respuestas y, sí, que necesitamos ayuda. Y esa ayuda viene de Dios. El miedo a menudo surge de nuestro orgullo, la falsa creencia de que debemos ser los héroes de nuestras propias historias y resolver todo por nuestra cuenta. Pero Jesús nos invita a descansar en la humildad, a confiar en que Dios tiene el control. Piensa en un pastor cuidando a sus ovejas. Las ovejas no intentan ser más grandes ni más fuertes de lo que son, confían en el pastor. Esta es la esencia de la humildad que Jesús nos enseña. Cuando somos humildes, reconocemos que no necesitamos cargar solos con el peso del mundo. Podemos confiar en Dios, nuestro buen pastor, para que nos guíe y proteja. Y esta confianza es la que nos libera del miedo. El orgullo nos aísla. Nos hace sentir como si estuviéramos solos en nuestras batallas. Pero la humildad crea espacio para que Dios intervenga y luche por nosotros. Ahora tómate un momento para reflexionar: ¿cuántas veces el miedo a parecer débil te ha impedido pedir ayuda? ¿Cuántas veces el orgullo te ha hecho llevar cargas que no te correspondían llevar? El poder de la humildad está en soltar esa carga, en reconocer que al ponernos en las manos de Dios encontramos la verdadera fuerza. Ser humilde no significa ser pasivo. Significa elegir confiar en el poder de Dios en lugar de confiar únicamente en nuestras propias fuerzas. Es entender que en nuestra debilidad, Él se convierte en nuestra fuerza. La humildad nos permite heredar la tierra porque nos posiciona en total dependencia de Dios. Y cuando dependemos de Él, ningún miedo puede dominarnos. Él nos cuida, nos levanta y nos fortalece. La verdadera grandeza no está en exaltarnos a nosotros mismos, sino en humillarnos ante Dios, sabiendo que Él cuida cada detalle de nuestra vida. Cuando nos despojamos de nuestro orgullo y abrazamos la humildad, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que proviene de saber que no tenemos que ser los héroes de nuestras propias historias porque Dios ya lo es. Enseñanza 9. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. ¿Alguna vez ha temido que no lo acepten, que tal vez sus errores fueron demasiado grandes para que nadie los perdone? El miedo al rechazo muchas veces nos impide buscar la reconciliación, haciéndonos creer que no merecemos una segunda oportunidad. La parábola del hijo pródigo habla directamente de este miedo, revelando algo profundo sobre el corazón de Dios y su disposición a recibirnos nuevamente, sin importar nuestros errores. En la historia, el hijo menor decide irse de casa, tomando su parte de la herencia y despilfarrándola en un estilo de vida imprudente. Cuando todo se acaba, se encuentra en el fondo, solo y desamparado. Es en este punto bajo cuando el miedo comienza a dominarlo, miedo a no ser aceptado, miedo a haber quemado todos los puentes. Piensa en su padre y el peso de la vergüenza lo abruma. Sin embargo, decide regresar a casa. Pero incluso en su camino de regreso, ¿cuáles son sus expectativas? Planea pedir ser sirviente, creyendo que sus errores le han despojado del derecho a ser hijo. Esta es la trampa que nos tiende el miedo, nos hace creer que no somos dignos, que el amor y el perdón están fuera de nuestro alcance. ¿Pero qué pasará cuando el hijo regrese? Antes incluso de llegar a la puerta, el padre lo ve desde lejos y corre a su encuentro. No exige explicaciones ni hace preguntas. Simplemente lo abraza. Las acciones del padre destrozan todas las expectativas del hijo y las mentiras que el miedo había plantado en su mente. El amor del padre es mayor que cualquier error. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo nos impida regresar a los brazos del padre?
¿Con qué frecuencia creemos que nuestros errores son demasiado grandes para ser perdonados? El Hijo Pródigo nos enseña que el amor de Dios no tiene límites. Él no espera nuestra perfección sino nuestro regreso. Y en el momento en que volvemos a Él, Él corre a nuestro encuentro. Piensa en las áreas de tu vida en las que has estado cargando con culpa y vergüenza. Tal vez has estado evitando regresar a Dios por miedo al rechazo o por creer que tus fracasos son demasiado grandes. Pero la verdad es que Dios no te rechaza. Él espera con los brazos abiertos, listo para restaurarte y abrazarte como su hijo. El amor de Dios es un amor que corre hacia ti, rompiendo las barreras del miedo y la culpa. La historia del Hijo Pródigo nos recuerda que nunca es demasiado tarde para regresar, que nunca estamos demasiado lejos del alcance del amor de Dios. Él no nos ve con ojos de crítica sino con ojos de compasión. Cuando superamos el miedo y damos el primer paso atrás, encontramos que Dios ya corre para abrazarnos. Enseñanza 10, no temas, solo cree, Marcos 5:36. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación tan desafiante que parecía que no había salida? Esos momentos en los que el miedo se apodera y sientes que lo peor ya está sellado, que no queda nada por hacer. Tu corazón se acelera, surgen dudas y todo lo que queda es el temor de perder lo que más quieres. Este fue el escenario exacto donde Jesús pronunció una de las frases más poderosas jamás pronunciadas: no temas, solo cree. Estas palabras estaban dirigidas a Jairo, un padre desesperado que había visto a su hija caer gravemente enferma. Buscó a Jesús con fe, creyendo que podía sanarla. Pero en el camino llegó una terrible noticia: su hija ya había muerto. El miedo que Jairo debió haber sentido en ese momento es algo que todos hemos experimentado hasta cierto punto, el miedo a que sea demasiado tarde, a que la esperanza se haya ido y la desesperación se vuelva asfixiante. Pero Jesús, con su divina calma, miró a Jairo y dijo: no temas, solo cree. Es una declaración que desafía la lógica, que desafía lo que parece un final inevitable. La hija de Jairo estaba muerta, pero Jesús le decía que no temiera. ¿Cómo es esto posible? Lo que Jesús estaba haciendo era invitar a Jairo, y a todos nosotros, a mirar más allá de las circunstancias, a ver con los ojos de la fe. Jesús estaba enseñando que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede traer luz y esperanza. No le estaba pidiendo a Jairo que ignorara la realidad, sino que creyera que, con él, la realidad podía transformarse. Cuando Jesús llegó a casa de Jairo, encontró a la gente llorando y lamentándose, ya resignados a lo sucedido. Pero Jesús una vez más enfrentó el miedo con una verdad mayor. Entró en la habitación de la muchacha, la tomó de la mano y le dijo: Talita koum, lo que significa: niña, te digo, levántate. Y lo imposible se hizo posible, la niña se levantó y vivió. Lo que parecía el fin se transformó en un nuevo comienzo porque Jesús estaba allí. La fe en Jesús no es una fe ciega, sino fe en un Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte, sobre los temores más profundos que llevamos. Ahora reflexiona sobre las áreas de tu vida donde el miedo ha hablado más fuerte. Quizás sea el miedo a perder a alguien, el miedo al fracaso o el miedo a afrontar algo demasiado difícil de soportar. Jesús te dice lo mismo que le dijo a Jairo: no temas, solo cree. Cuando ponemos nuestra fe en Él, la desesperación pierde dominio sobre nuestro corazón. Jesús nos invita a creer, no porque las circunstancias siempre cambian instantáneamente, sino porque Él es más grande que cualquier circunstancia. El miedo nos dice que estamos solos, que no se puede hacer nada más. Pero la fe nos recuerda que Jesús está siempre presente, dispuesto a actuar. Y cuando Él está presente, lo imposible se vuelve posible. Incluso cuando todo parece perdido, Él nos llama a no temer sino a creer. Estas dos palabras son la clave para superar el miedo que nos paraliza y aferrarnos a la esperanza que ofrece Jesús. Enseñanza 11, el rechazo del mundo, Juan 15, 18-19. ¿Alguna vez has sentido el peso de ser rechazado? Ese dolor silencioso que surge cuando te das cuenta de que no encajas, que las personas que te rodean no te aceptan ni te tratan diferente por tu fe. El miedo al rechazo es uno de los miedos más paralizantes, nos impide ser auténticos y nos hace ocultar quiénes somos realmente para evitar incomodidades o juicios. Jesús sabía que esto sucedería. Nos dijo claramente: si el mundo os odia, tened en cuenta que a mí me odió primero. Estas palabras pueden parecer duras, pero dentro de ellas se esconde una verdad liberadora. Lo que Jesús revela es que el rechazo debido a nuestra fe no es inesperado ni inusual. De hecho, Él nos prepara para ello.
El mundo, con sus valores a menudo opuestos a los de Dios, rechazará a quienes caminan en la luz de Cristo. Este rechazo puede presentarse de muchas formas, desde comentarios hirientes hasta exclusión social e incluso una persecución más severa. Hay una razón para esto. Jesús explica que no somos de este mundo, hemos sido elegidos por Él, llamados a vivir de otra manera. Y es precisamente esta diferencia la que provoca rechazo. Pero aquí está la clave, el rechazo del mundo no define nuestro valor. No somos amados ni valorados por el mundo, sino por Dios mismo. La opinión de quienes nos rodean, por dolorosa que sea, no determina quiénes somos. Jesús soportó el mayor rechazo de todos, ser despreciado, burlado y crucificado, pero a través de ese rechazo, Él nos trajo la redención. Cuando el miedo al rechazo nos acecha, debemos recordar que estamos en buena compañía. El Salvador del mundo fue rechazado y nos llama a seguirlo incluso si eso significa enfrentar el rechazo también. Y si, en lugar de temer el rechazo, lo viéramos como una confirmación de que estamos en el camino correcto? Cuando somos rechazados por seguir a Cristo, es una señal de que vivimos según los valores de su reino, no los del mundo. El rechazo puede hacernos daño, pero también puede fortalecernos. Nos recuerda que nuestra identidad tiene sus raíces en algo mucho más grande que la aceptación temporal del mundo. Nuestra verdadera aceptación proviene de Dios, y en Él encontramos nuestra seguridad. Piensa en las ocasiones en las que te has sentido rechazado. Podría haber sido en un grupo de amigos, en el trabajo o incluso dentro de tu propia familia. Estas experiencias podrían haber creado miedo o incluso el deseo de conformarse a toda costa. Pero Jesús te llama a algo más grande. Él te recuerda que, aunque el mundo te rechace, Él te ha elegido. Y esa elección es eterna, firme e inquebrantable. Cuando surja el miedo al rechazo, recuerda que eres aceptado por el Creador mismo y que la aceptación es lo único que realmente importa. Enseñanza 12, Ovejas entre lobos, Mateo 10 y 16. ¿Alguna vez te has sentido vulnerable, como si estuvieras navegando en un mundo lleno de peligros, rodeado de personas o situaciones que parecen amenazar tu fe y tu seguridad? El miedo a ser dañado, incomprendido o incluso perseguido por seguir a Cristo puede ser una sombra constante en nuestras vidas. Jesús, entendiendo esta realidad, nos da una poderosa advertencia: «He aquí, os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes e inocentes como palomas». Esta declaración es a la vez una precaución y una estrategia. Jesús no nos promete un camino fácil ni que el mundo siempre nos recibirá con los brazos abiertos. Es realista acerca de las amenazas que enfrentaremos y nos compara con ovejas indefensas rodeadas de lobos, depredadores naturales. Sin embargo, Él nos muestra que incluso en un escenario tan peligroso, no debemos sucumbir al miedo. Nos llama a actuar con sabiduría y astucia sin perder la pureza y sencillez de nuestro corazón. Ser oveja entre lobos significa reconocer nuestra vulnerabilidad pero también confiar en la protección del pastor. Jesús no nos envía al mundo sin guía, Él nos instruye a ser tan sabios como las serpientes. Esto no significa ser engañoso o manipulador, sino tener discernimiento, ser consciente de los tiempos, las personas y los entornos que nos rodean. El discernimiento es esencial para navegar en un mundo que a menudo intenta alejarnos de Dios. Al mismo tiempo, nos pide que seamos inocentes como las palomas. La paloma es un símbolo de paz y pureza. Jesús no quiere que nos endurezcamos o nos volvamos cínicos debido a los desafíos que enfrentamos. En cambio, nos llama a mantener un corazón puro y a actuar con honestidad, bondad e integridad, incluso cuando estamos rodeados de oposición. Se trata de un equilibrio delicado, ser sabio y prudente sin dejar de ser puro y pacífico. Es el camino que Jesús nos muestra para afrontar el miedo de vivir como cristianos en un mundo que muchas veces nos rechaza. ¿Alguna vez te has enfrentado a situaciones en las que tuviste que elegir entre ser astuto o amable, sin estar seguro de cómo equilibrar ambas cosas? Quizás en el trabajo, en las relaciones personales o en situaciones en las que se puso a prueba tu fe. Jesús nos enseña que no tenemos que elegir entre la sabiduría y la sencillez. Podemos tener ambos, y ambos son armas poderosas contra el miedo. La prudencia nos protege de caer en trampas, mientras que la sencillez nos mantiene conectados al amor de Cristo. El temor de ser una oveja entre lobos es real, pero también lo es la promesa de que con la sabiduría y la paz que provienen de Dios, podemos navegar por este mundo sin perder quienes somos en Cristo. Cuando surja el miedo, recordad que Jesús no nos pide luchar con las armas de este mundo sino con la sabiduría de las serpientes y la pureza de las palomas.
De esta manera podremos vivir entre lobos sin ser devorados por el miedo, sabiendo que nuestro pastor está siempre con nosotros, protegiéndonos y guiándonos. Enseñanza 13, la ofrenda de la viuda, Lucas 21, 1-4. ¿Alguna vez te has sentido pequeño, como si lo que tienes para ofrecer fuera insignificante? Vivimos en un mundo que valora la abundancia, la grandeza y el exceso, lo que a menudo nos lleva a creer que si no podemos dar mucho, no vale la pena dar nada en absoluto. El miedo a la insuficiencia, ya sea financiera, emocional o espiritual, puede paralizarnos. Sin embargo, Jesús, mientras observaba a una viuda pobre ofreciendo 2 pequeñas monedas en el templo, nos enseñó algo que invierte completamente esta lógica. Demostró que el valor de lo que ofrecemos no reside en la cantidad sino en la intención y sacrificio que hay detrás. Esta viuda, sin fanfarrias, puso en la caja de ofrendas todo lo que tenía para vivir, 2 monedas pequeñas. A los ojos del mundo, lo que ella dio parecía insignificante, casi nada. Muchos a su alrededor ofrecían grandes sumas, contribuciones que, comparadas con las de ella, parecían mucho más valiosas. Sin embargo, Jesús vio su corazón detrás del acto. No le impresionaron las grandes sumas sino la profundidad de su sacrificio. Dijo a sus discípulos, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos ellos. Porque todos estos dieron de lo que tenían en abundancia, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el miedo a la insuficiencia? Primero, nos muestra que Dios no mide como mide el mundo. No le impresionan las grandes exhibiciones externas, sino que valora lo que viene del corazón. El miedo a la insuficiencia se disipa cuando entendemos que Dios ve nuestro esfuerzo, sinceridad y deseo de dar lo mejor de nosotros. No importa cuán pequeño les parezca a los demás, Él sabe cuando damos con sacrificio, y para Él, ese pequeño regalo es inmenso. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has abstenido de actuar u ofrecer algo por miedo a que no fuera suficiente? Quizás fue una palabra de aliento que no dijiste, una ayuda que no ofreciste o incluso un proyecto que no iniciaste porque pensaste que no tendría impacto. La ofrenda de la viuda nos enseña que hasta el acto más pequeño, cuando se entrega a Dios, se vuelve mucho. Lo que parece insignificante en nuestras manos adquiere un valor inmensurable cuando se entrega con fe y humildad. Cuando das lo que tienes, aunque sea poco, Dios lo multiplica. Este es el poder de una ofrenda dada desde el corazón. El miedo a ser insuficientes pierde fuerza cuando entendemos que, en manos de Dios, cualquier acto de fe y generosidad se transforma. Lo importante no es cuánto damos sino la calidad de nuestro dar. Cuando superamos el miedo a la insuficiencia, descubrimos que Dios puede usar incluso las ofrendas más pequeñas para lograr grandes cosas. Así que la próxima vez que el miedo a no ser suficiente intente paralizarte, recuerda a la viuda. Jesús no solo vio su ofrenda sino que la honró. Él hace lo mismo con nosotros cuando damos sin temor a que sea muy poco. Porque con Dios lo pequeño se vuelve extraordinario. Enseñanza 14, el perdón que libera, Mateo 18, 21-22. ¿Alguna vez has guardado un rencor tan profundo que el perdón te pareció imposible? El miedo a perdonar es real, miedo a que nos vuelvan a herir, miedo a que, al perdonar, podamos dejar que triunfe la injusticia. El perdón puede parecer una debilidad, como si estuviéramos renunciando a nuestra propia protección. Pero Jesús, en una de sus enseñanzas más desafiantes, nos muestra que el verdadero poder reside en el perdón. Cuando Pedro preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, esperando un número razonable, Jesús respondió, hasta 70 veces 7. Esta respuesta va más allá de las matemáticas. Jesús no está sugiriendo un límite, Él está señalando la naturaleza ilimitada del perdón. Lo que Jesús nos está enseñando es que el perdón no es solo un acto único sino una forma de vida. ¿Por qué? Porque el perdón nos hace libres, no solo a la persona que es perdonada, sino especialmente a quien perdona. El perdón no es un regalo para el ofensor, es liberación para los ofendidos. Cuando nos aferramos al resentimiento, nos aprisionamos emocionalmente y cargamos con un peso que no fuimos diseñados para soportar. El miedo a perdonar a menudo surge de la creencia de que al hacerlo nos volvemos vulnerables. Pero Jesús nos muestra que perdonar no significa justificar el dolor que nos infligen. Por el contrario, el perdón es una decisión de liberar el control que la ofensa tiene sobre nuestras vidas. Jesús nos llama a perdonar no porque la otra persona lo merezca sino porque nosotros merecemos la paz que trae el perdón.
Es una decisión poderosa que rompe las cadenas de la amargura y disuelve el miedo a ser prisioneros de nuestro propio resentimiento. Ahora, piensa en alguien a quien necesitas perdonar. Quizás sea alguien cercano a ti, un amigo, un familiar o incluso alguien de quien te has distanciado. El miedo al perdón puede indicarle que si perdona, el dolor no será reconocido o el ofensor se saldrá con la suya. Pero la verdad es que el perdón no se trata de la otra persona, se trata de ti. Se trata de encontrar libertad en Cristo, la misma libertad que Él nos dio al perdonar nuestras propias faltas. Jesús, en su mayor expresión de amor, nos perdonó incluso cuando no lo merecíamos. Y Él nos llama a hacer lo mismo. El acto de perdonar es un paso de fe, creer que al liberarnos de la ofensa, Dios se hará cargo de nuestro dolor. Además, sanará las heridas que la amargura ha mantenido abiertas durante tanto tiempo. El miedo al perdón se desvanece cuando comprendemos que no estamos solos en este proceso. Jesús nos da poder para perdonar y camina con nosotros mientras damos este difícil paso. El perdón es la llave que abre la puerta a la paz que tan desesperadamente buscamos. Así que, la próxima vez que te surja el miedo a perdonar, recuerda que el perdón no es una debilidad sino uno de los mayores actos de fortaleza que podemos realizar. Es elegir la libertad antes que la prisión, la paz antes que el dolor. Cuando perdonamos, no solo obedecemos el mandato de Jesús, sino que también nos liberamos para vivir la vida plena que Él nos ha prometido. Enseñanza 15. La importancia de amar al prójimo, Mateo 10 y 39. ¿Alguna vez te has mantenido alejado de alguien por miedo a que te lastimen? El miedo al amor es sutil pero real, construye muros a nuestro alrededor, manteniendo a los demás a distancia y, a veces, aislándonos por completo. Sin embargo, en su enseñanza más fundamental, Jesús nos llama a derribar estos muros: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo no es una sugerencia ni una opción, es un mandamiento. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo nos impide abrir nuestro corazón? Miedo a la traición, miedo a malentendidos o incluso miedo a que nuestro amor no sea correspondido. Jesús sabía que el verdadero amor implica vulnerabilidad. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa estar dispuesto a correr el riesgo de ser herido. Pero este riesgo es esencial porque el amor es la única fuerza capaz de transformar los corazones, unir lo que está roto y sanar las vidas heridas. Cuando dejamos que el miedo domine, construimos muros que no solo nos protegen del dolor sino que también nos roban la alegría y la conexión que proporciona el amor. Jesús nos llama a amar sin reservas, sin medir cuánto lo merece la otra persona ni cuánto estamos dispuestos a arriesgar. La verdad es que el miedo al amor es una trampa. Nos hace creer que protegiendo nuestro corazón estamos ganando algo. Pero en realidad estamos perdiendo la esencia de lo que significa vivir en comunión con los demás. Amar al prójimo no significa solo actos de bondad o gestos superficiales, significa ver a los demás con el mismo valor que Dios ve en ellos. Es una elección diaria abrir el corazón, incluso cuando se siente difícil. El miedo intenta convencernos de que seamos cautelosos, pero Jesús enseña que el amor es más poderoso que cualquier riesgo involucrado. Ahora, reflexiona sobre las personas que te rodean. ¿Hay alguien a quien tienes miedo de acercarte? ¿Alguien a quien has evitado amar plenamente por miedo al rechazo o a ser herido? El llamado de Jesús es claro: ama a tu prójimo. Ama sin miedo. El miedo nos paraliza, pero el amor nos hace libres. El amor no es algo que damos esperando algo a cambio, es algo que ofrecemos porque entendemos que Dios nos amó primero. Es el amor de Dios el que nos envuelve y transforma, permitiéndonos amar a los demás incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando amamos a nuestro prójimo, reflejamos el corazón de Dios. El miedo puede hacernos dudar, pero el amor nos obliga a actuar. Así como Jesús nos ama incondicionalmente, nos llama a hacer lo mismo. Aunque el mundo nos dice que protejamos nuestro corazón a toda costa, Jesús enseña que es amando sin reservas que encontramos verdadera libertad y paz. Amar al prójimo se trata de superar el miedo a ser herido y elegir vivir en la plenitud del propósito que Dios tiene para nosotros. Enseñanza 16. El encuentro con el ciego de Jericó, Marcos 10, 46-52. ¿Alguna vez te has sentido ignorado, como si tu voz no importara, por mucho que pidieras ayuda? Bartimeo, el ciego de Jericó, conocía muy bien este sentimiento. Vivió al margen de la sociedad, invisible para muchos, cargando con el peso del rechazo y la desesperación. Sin embargo, lo que distinguió a Bartimeo fue su coraje para gritar a pesar del ruido de la multitud que intentaba silenciarlo.
El miedo pudo haberlo mantenido callado, pero su fe lo empujó a gritar aún más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». ¿Cuántas veces el miedo nos ha silenciado? Miedo a exponer nuestras necesidades, miedo al rechazo o miedo a no ser escuchados. Bartimeo nos enseña una poderosa lección: incluso cuando el mundo intenta silenciarnos, no debemos permitir que el miedo supere nuestra fe. Bartimeo estaba sentado al borde del camino, con pocas esperanzas de cambiar su condición física y social, hasta que escuchó que Jesús pasaba. En ese momento, algo dentro de él se agitó, sabía que esta era su oportunidad de cambiar su vida y no la dejaría pasar. Cuando Bartimeo comenzó a clamar a Jesús, muchos a su alrededor lo reprendieron, diciéndole que se callara. Este es a menudo el punto en el que muchos de nosotros nos damos por vencidos. El miedo al rechazo, a la burla o al fracaso nos hace retroceder. Pero Bartimeo hizo lo contrario, gritó aún más fuerte, desafiando el miedo y las voces que se le oponían. Sabía que Jesús era la única solución a su situación y que nada más importaba. Su determinación fue más fuerte que su miedo. Y Jesús, en medio del ruido de la multitud, se detuvo. En medio de toda la conmoción, escuchó el grito de Bartimeo. Esto nos enseña algo profundo: por pequeños o insignificantes que nos sintamos, Jesús siempre escucha nuestro clamor. El miedo nos dice que nuestra voz no será escuchada, que nuestras oraciones son inútiles. Pero Jesús demuestra lo contrario. Llamó a Bartimeo y le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Bartimeo respondió con sencillez y fe: «Rabino, quiero ver». Movido por su fe, Jesús le devolvió la vista: «Ve, tu fe te ha sanado». Ahora piensa en las áreas de tu vida donde el miedo te ha silenciado. Tal vez sea una oración no dicha, un sueño que has tenido demasiado miedo de perseguir o un grito de ayuda que has dudado en expresar. Jesús pasa, como pasó con Bartimeo, y está dispuesto a escuchar vuestro clamor. ¿Qué te impide invocarlo? ¿Es miedo al rechazo o miedo al fracaso? Bartimeo nos muestra que la fe, puesta en Jesús, es más fuerte que cualquier miedo. Su encuentro con Jesús es un poderoso recordatorio de que el miedo no tiene la última palabra. Jesús nos invita a clamar, a buscarlo con valentía, sin miedo a ser ignorados o rechazados. Si Bartimeo hubiera permanecido en silencio, se habría quedado al margen de la vida. Pero su fe le hizo gritar, y ese grito cambió su destino. ¿Qué te impide llorar hoy? Jesús pasa y está listo para detenerse y escuchar tu voz. Enseñanza 17, el poder de las bienaventuranzas, Mateo 5, 1-12. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible encontrar la felicidad en medio del dolor? El mundo nos enseña que la felicidad está ligada a la ausencia de problemas, al logro del éxito y al confort material. Sin embargo, cuando Jesús ascendió a la montaña y compartió las bienaventuranzas, presentó una verdad que desafía completamente esta lógica. Reveló que la verdadera felicidad, o bienaventuranza, no se encuentra en las circunstancias externas, sino en el estado de nuestro corazón ante Dios. Jesús comienza diciendo: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Ser pobre de espíritu significa reconocer nuestra total dependencia de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia y la fortaleza personal, Jesús enseña que la verdadera felicidad comienza cuando abandonamos el orgullo y admitimos que, sin Dios, estamos incompletos. Esto es liberador porque nos libera de la carga de intentar ser fuertes todo el tiempo. En lugar de ser consumidos por el miedo al fracaso, se nos invita a apoyarnos en la gracia y la fuerza de Dios. Él continúa: «Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados». Esta es una de las promesas más hermosas de Cristo. Él no promete una vida sin dolor, pero garantiza consuelo a quienes sufren. El miedo al dolor muchas veces nos impide vivir plenamente, ya que constantemente intentamos evitar el sufrimiento. Pero Jesús enseña que el duelo no es el fin, sino el comienzo del consuelo divino. El consuelo de Dios no solo cura nuestras heridas, sino que nos transforma, dándonos una visión renovada de la vida y el propósito. Entonces Jesús dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». ¿Con qué frecuencia nos paraliza el miedo a la injusticia? Vivimos en un mundo donde los justos a menudo parecen ser maltratados y la sed de justicia frecuentemente se ve frustrada por la realidad que nos rodea. Pero Jesús nos da la esperanza de que la justicia de Dios es mayor que cualquier injusticia terrenal. Nos llama a seguir buscando lo correcto, confiando en que, en su tiempo, Él hará realidad la verdadera justicia.
Esta es una invitación a dejar de lado el miedo a la injusticia mundana porque Dios es el juez justo y podemos confiar en Él. El poder de las bienaventuranzas radica en enseñarnos que el miedo, a las circunstancias, al dolor o a la injusticia, no debe definir nuestras vidas. La verdadera bienaventuranza o felicidad no proviene de la ausencia de problemas sino de la certeza de que Dios está con nosotros en cada situación. Jesús nos muestra que los mansos heredarán la tierra, los misericordiosos recibirán misericordia, y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Son valores que el mundo no comprende pero que tienen un poder transformador en nuestras vidas. Ahora reflexiona, ¿qué te ha impedido vivir esta vida bendita? Quizás sea el miedo a sufrir, el miedo a parecer débil o incluso el miedo a ser tratado injustamente. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad está más allá de lo que ofrece el mundo. Cuando vivimos según los principios de su reino, encontramos una paz y un gozo que supera cualquier adversidad. Las bienaventuranzas nos recuerdan que, en Cristo, hay una bendición escondida en cada desafío, un gozo que el mundo no puede comprender pero que es real y accesible a todos los que siguen el camino de Jesús. Enseñanza 18, Tesoro en el cielo, Mateo 6, 19-21. ¿Alguna vez te ha consumido el miedo a perder lo que posees, ya sean pertenencias materiales, un puesto o incluso una relación? El miedo a la pérdida es una de las mayores fuentes de ansiedad en la vida. Estamos constantemente rodeados de mensajes que nos dicen que nuestro valor está en lo que acumulamos, que nuestra seguridad depende de cuánto tenemos. Pero Jesús nos presenta una verdad completamente opuesta. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y los insectos destruyen, y donde ladrones minan y hurtan. Pero haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y los insectos no destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El miedo a perder lo que tenemos está directamente relacionado con la falsa sensación de control que creemos tener. Cuando nuestras vidas giran en torno a la acumulación de bienes materiales, estatus o logros terrenales, vivimos en constante preocupación, con miedo de que algo o alguien nos quite lo que hemos construido. Este miedo genera inseguridad, ansiedad y una necesidad implacable de mantener el control. Pero Jesús nos enseña que el verdadero tesoro no es lo que se puede perder o robar, sino lo que es eterno e incorruptible, los tesoros en el cielo. Acumular tesoros en el cielo significa vivir una vida centrada en lo que realmente importa, amor, compasión, generosidad y una relación profunda con Dios. Estos son tesoros que nadie nos podrá quitar. Cuando ponemos nuestra seguridad en las cosas celestiales, el miedo a perder las cosas terrenales comienza a perder su poder sobre nosotros porque lo que realmente tiene valor, nuestra relación con Dios y la vida que vivimos para su reino, está seguro en Él. Ahora, considera, ¿dónde está tu corazón? El miedo a la pérdida muchas veces nos impide vivir plenamente. Quedamos atrapados en una búsqueda incesante de más dinero, más reconocimiento, más seguridad, creyendo que eso nos traerá la paz. Pero Jesús enseña que la verdadera paz no se encuentra en lo que acumulamos aquí en la tierra sino en lo que construimos para el cielo. La verdad más notable es que mientras buscamos tesoros celestiales, encontramos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Ya no estamos atados por el miedo a perder porque sabemos que nuestro verdadero tesoro está seguro. Jesús termina esta enseñanza con una declaración que llega al corazón: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Cuál has estado considerando tu mayor tesoro? Si tu corazón está atado a las cosas terrenales, vivirás con miedo de perderlas. Pero si tu corazón está puesto en las cosas de arriba, no hay lugar para el miedo porque sabes que nada podrá separarte del amor de Dios y de las promesas eternas que Él tiene para ti. La próxima vez que el miedo a perder te consuma, recuerda esta enseñanza de Jesús. Nos llama a centrarnos en lo eterno, a invertir nuestro tiempo y energía en lo que realmente importa y nunca podrá ser destruido. Cuando vivimos de esta manera, el miedo a la pérdida es reemplazado por una profunda confianza en Dios y descubrimos una paz que no depende de las circunstancias ni de las posesiones. Enseñanza 19, la misión de hacer discípulos, Mateo 28, 19-20. ¿Alguna vez has sentido miedo de no poder cumplir tu propósito? El miedo al fracaso o a no estar preparado adecuadamente para la tarea que Dios ha puesto ante usted puede ser abrumador. En sus últimas palabras antes de ascender al cielo, Jesús nos dio una misión clara. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y ciertamente yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos.
Este llamado es tan grande que, para muchos de nosotros, puede parecer desalentador. ¿Cómo podemos hacer discípulos? ¿Cómo podemos compartir el mensaje de Cristo con el mundo cuando somos tan conscientes de nuestros propios defectos y limitaciones? El miedo al fracaso se cierne sobre nosotros, nos frena, y podemos sentirnos inadecuados, pensando que no tenemos las palabras adecuadas o la sabiduría para impactar verdaderamente la vida de alguien. Pero lo que Jesús enseña aquí es que esta misión no depende de nuestra perfección o capacidad, depende de Él. Él promete que estará con nosotros todos los días, en cada paso de este viaje. Con esta seguridad, el miedo comienza a perder su control. No estamos solos si no actuamos con nuestras propias fuerzas. Hacer discípulos no se trata de tener todas las respuestas o ser el ejemplo perfecto. Se trata de compartir lo que ya hemos recibido de Dios, amor, gracia y una vida transformada en Cristo. Jesús nos llama a vivir auténticamente, a enseñar a otros a través de nuestro propio camino de fe y a confiar en que Él equipa a quienes llama. El miedo a la insuficiencia se disipa cuando comprendemos que no se trata de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Él es el verdadero Maestro y nosotros somos sus instrumentos. Cuando Él dice, ve, también garantiza que irá con nosotros, guiando nuestros pasos y proporcionándonos las palabras que necesitamos en el momento adecuado. Ahora, reflexiona sobre el impacto que puede tener tu vida. Puede resultar intimidante pensar en hacer discípulos y compartir la fe, especialmente en un mundo que a menudo rechaza las verdades del Evangelio. Pero Jesús no nos llama a tener éxito según los estándares del mundo, nos llama a ser fieles. El éxito de esta misión no se mide por nuestras capacidades ni por los resultados visibles sino por nuestra voluntad de obedecer. Cuando dejamos de lado el miedo al fracaso y damos un paso de fe, confiando en que Él está con nosotros, Dios usa nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir sin miedo a fracasar en tu misión? Jesús nos llama a depositar nuestra total confianza en su presencia y poder, y eso significa que el miedo a la insuficiencia ya no tiene por qué detenernos. Él está presente, caminando junto a nosotros, y Él es quien hace la obra. Nuestro papel es simple, ir, enseñar y vivir de acuerdo con sus mandamientos, dejándole los resultados a Él. Cuando abrazamos esta misión, el miedo al fracaso pierde su poder porque, al final, no se trata de nuestra capacidad sino de la fidelidad de Jesús. La misión de hacer discípulos es grande, pero la promesa que la acompaña es aún mayor. Y ciertamente yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Esta seguridad nos impulsa hacia adelante, dándonos el valor para ir, enseñar y hacer discípulos, confiados en que con Jesús a nuestro lado, no hay lugar para el miedo, solo la fe y la obediencia. Enseñanza 20, vencer el miedo mediante la oración, Mateo 6, 6. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación en la que el miedo parecía ser el único sonido en su mente, momentos en los que el temor al futuro o el peso del presente sofoca toda esperanza? Cuando el miedo se apodera, puede ser una presencia abrumadora. Pero Jesús nos ofrece un arma poderosa contra esto, la oración. En Mateo 6, 6, Jesús nos enseña sobre la importancia de una relación íntima y privada con Dios. Pero cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está oculto. Entonces vuestro Padre, que ve lo que se hace en secreto, os recompensará. La oración, en este sentido, no es simplemente una formalidad o un ritual. Es una conversación íntima con Dios, un espacio sagrado donde podemos abrir nuestro corazón y exponer nuestros miedos más profundos. Jesús nos invita a entrar en nuestra habitación, un lugar de privacidad e intimidad, y hablar directamente con el Padre. Aquí es donde el miedo pierde su poder porque estamos en comunión con aquel que controla todas las cosas. Cuando oramos en secreto, es como si estuviéramos entrando en un refugio seguro donde las voces del miedo son silenciadas por la suave voz de Dios. Piensa en las veces que has intentado enfrentar el miedo solo, creyendo que la solución vendría de tu propia fuerza o intelecto. El miedo nos convence de que estamos solos y de que debemos soportar nosotros mismos el peso de nuestras preocupaciones. Pero la oración nos recuerda que nunca estamos solos. Cuando cerramos la puerta y hablamos con Dios, nos conectamos con el Creador del universo, aquel que conoce cada detalle de nuestras vidas y tiene poder sobre cada situación. Esta es la clave para superar el miedo, saber que Dios está con nosotros y que escucha nuestras oraciones. La parte más profunda de esta enseñanza es la seguridad de que Dios ve en secreto. Él ve los miedos que no compartes con nadie, las lágrimas que derramas en silencio y las oraciones que susurras cuando no hay nadie más cerca.
El Padre, que ve lo que se hace en secreto, actúa en nuestro nombre de maneras que tal vez no percibamos de inmediato. El miedo nos dice que Dios no está escuchando o que está distante, pero Jesús nos asegura que cada oración es escuchada y cada clamor es visto. Ahora reflexiona sobre la última vez que buscaste a Dios en oración. ¿Fue una súplica desesperada o una conversación íntima? El miedo pierde su control cuando presentamos nuestras preocupaciones ante Dios. Él no promete que todos los problemas desaparecerán instantáneamente, pero nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración es un intercambio, ponemos nuestros temores a los pies de Dios y recibimos su paz, presencia y guía. Cuando ponemos nuestros miedos en sus manos, lo imposible se vuelve posible porque confiamos en el Dios que todo lo ve y lo oye. El secreto para superar el miedo no reside en la ausencia de desafíos sino en la presencia constante de Dios, quien siempre responde cuando acudimos a Él en oración. Entonces, cuando el miedo amenace con abrumarte, recuerda el poder de la oración. No importa cuán pequeño o grande sea el miedo, Jesús te invita a retirarte al lugar secreto y conectarte con el Padre. Allí, en el silencio y lejos de la mirada del mundo, encontrarás la fuerza para afrontar cualquier desafío. El secreto para vencer el miedo no se encuentra en evitar los problemas sino en saber que Dios está siempre presente, escuchando y respondiendo a tus oraciones.